¿Sabes dónde vives? En este hermoso plano terrestre, lleno de misterio y aventuras para los arcontes. El evangelio más antiguo, Marcos, 65 a 70 después de Cristo, fue escrito unos 30 años después de la muerte de Jesús, 29 a 34 después de Cristo. El último evangelio, Juan, 90 a 100 después de Cristo, fue escrito entre 60 y 90 años después de la muerte de Jesús. Todas las modificaciones que se le hicieron a los supuestos evangelios fue por hombres, no por un Dios que mandó a su Hijo a morir en la cruz. Está claro que el autor del Evangelio de Marcos se basó en las tradiciones que circulaban en la iglesia primitiva sobre la vida y las enseñanzas de Jesús y las reunió en forma de una biografía antigua. A su vez, el Evangelio de Marcos sirvió como fuente principal para los autores de Mateo y Lucas. Cada uno de estos autores tuvo acceso a una fuente común, conocida como Q, de los dichos de Jesús, junto con material exclusivo de cada uno de ellos. En resumen, hubo muchos autores, desconocidos, de los Evangelios. Curiosamente, otro grupo de textos, conocidos como los apócrifos, fueron escritos durante el período comprendido entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, del 400 a.C. al siglo I d.C. La Iglesia Católica y las tradiciones cristianas ortodoxas orientales los consideran parte de la Biblia, pero las iglesias protestantes no los consideran como libros autorizados. Ha construido un castillo de naipes que nos ha confundido, pero que hoy se está desintegrando. Las almas exigen una relación directa con Dios. Las almas deciden, y este es un signo de la era mesiánica, ser parte de la construcción del reino de Dios. Las comunidades del futuro serán organizaciones de amor, en las que prevalecerá la conducta y no las creencias teóricas. Los fariseos también defendieron la argumentación de que la idea del Mesías preexistía en el Ein Sof, infinito, desde la eternidad. Otro argumento que no se sostiene, porque en realidad todas las ideas que existen, existieron y existirán preexisten dentro de la matriz del Ein Sof divino. Es por ese motivo que todos los mesías exteriores nunca podrán cumplir los requisitos para hacerlo. La argumentación del Mesías exterior hace aguas por todos lados. No se sostiene ni que vino ni que vendrá, ni se sostiene la idea del Mesías exterior en sí misma. Pablo de Tarso la desvió al reemplazo de los sacrificios, lo que trajo más confusión al asunto. De todos modos, Saulo de Tarso utilizó la idea del Mesías para unir a los gentiles al pueblo de Israel. Ese fue su objetivo y en gran parte lo logró. La función mesiánica en Pablo consistió en integrar a los no judíos a Israel en forma espiritual. Ese Israel espiritual fue romanizado por la construcción de la Iglesia imperial y terminó tergiversando la idea mesiánica de Pablo. Si la idea de Pablo era unir en Israel a judíos y gentiles, lo que sucedió en Roma fue que el cristianismo se terminó dividiendo del judaísmo. Si el mesianismo paulino era la herramienta judía para judaizar al Imperio romano, desde el siglo II, Roma utilizó el mesianismo paulino y lo convirtió en cristianismo. Romanizó así al mesianismo judío espiritual de Pablo. El mesianismo judío fue convertido en un mesianismo antijudío por la Iglesia de Roma, y el pueblo de Israel, que era la raíz del Mesías exterior, pasó a ser el culpable global de su muerte cis. Judea reveló a un rabino Mesías para internacionalizar a Dios, y Roma devolvió el golpe con un Mesías Dios crucificado por el pueblo de Israel. Así, el cristianismo quedó atrapado en los últimos 2 milenios en el campo de la batalla teológica entre Roma y Jerusalén. Las guerras judías contra el Imperio romano ya no se decidieron en el campo de batalla, sino que se entablaron en una lucha cuerpo a cuerpo, nivel teológico. A través de Pablo, Judea tenía la oportunidad de internacionalizar al Dios de Israel a través del rabino Mesías, pero el Imperio romano aprovechó y tergiversó esta oportunidad. Desjudaizando al Dios de Israel, utilizó la muerte del rabino Mesías para crear un antijudaísmo contra el propio Mesías judío de Pablo. Queda demostrado que el Mesías exterior fue utilizado tanto por Judea como por Roma, en razón de sus respectivas estrategias políticas.
Otro argumento más para desactivar este mesianismo exterior y devolver a nuestras almas el poder mesiánico que cada uno tiene en su interior. Utilizar a un rabino crucificado para anular nuestros desequilibrios no es asumir nuestra responsabilidad en la rectificación del universo. Además de estos requisitos fundamentales que hemos analizado hasta este punto, todas las obras que tratan el tema del Mesías citan una lista interminable de requisitos. Es un absurdo de la teología seguir con este tema. Es un callejón sin salida. A medida que un rabino agrega otra característica que deberá cumplir el supuesto Mesías exterior, la idea del Mesías se va desplazando hacia adelante para que no se cumpla jamás. Cualquier rabino puede seguir agregando más requisitos a este Mesías imposible. A medida que pasa el tiempo, con cada interpretación y con cada nueva observancia de la tradición oral del judaísmo, el Mesías prometido lo tiene que cada vez difícil. Los propios rabinos están poniendo obstáculos al Mesías para que no llegue jamás. Imaginemos que hipotéticamente se cumplen estas condiciones. Lo más probable es que algún rabino vendrá a decir que el verdadero Mesías tiene que resucitar a los muertos y vuelta a empezar, otra vez a esperar al Mesías. Pero imaginemos que sí, que el supuesto Mesías resucita a los muertos. Luego le pedirán que reconstruya el tercer templo. Si cumple, después le pedirán que explique la Torá al completo. El pobre Mesías andará de aquí para allá pasando examen. No hay Mesías que pueda soportar la cantidad de pruebas a las que será sometido. Un solo error, una sola falta, una sola crítica de cualquiera, dejaría al Mesías en entredicho. En el caso de que un supuesto Mesías llegara a cumplir con estos requisitos imposibles, sería declarado Dios, dejaría de ser humano, porque todo ser humano es imperfecto. Entonces entraríamos en otro bucle en el que cayó la teología cristiana durante siglos. Si el Mesías cumple su función mesiánica, no es un hombre normal, es un hombre tan cercano a Dios que podría ser considerado como Dios mismo, lo que constituye idolatría. Pero si el Mesías es solo un ser humano, como tal, no puede ser perfecto, porque todo ser humano es imperfecto. En ese caso, si es imperfecto, no es el Mesías. Otro bucle mental que nos regala la teología. A pesar de que el propio rabino de Galilea proclamó como el principal mandamiento la unidad del Dios de Israel, con el paso de los siglos el cristianismo lo endiosó. Por supuesto, contra su propia voluntad. El destino de un Mesías, al revelarse, es transformarse en un ser humano perfecto. De ser imperfecto, no sería el Mesías. Por lo tanto, el triste camino que le espera a todo Mesías supuestamente verdadero es y será ser declarado Dios a pesar de sí mismo. Pero la idea de perfección no pertenece a los humanos, solo pertenece a Dios. Por lo cual, un ser humano perfecto nos lleva a la divinización del supuesto Mesías. El otro camino es el del judaísmo actual, que plantea que el Mesías nunca será Dios, sino un ser humano como nosotros. Pero si todo ser humano es imperfecto, el candidato nunca podrá llegar a ser el Mesías. Este es un macabro juego que hay que terminar. No podemos seguir proclamando Mesías, para después tener que declararlos a todos falsos, porque siempre aparecerá un deseo más que deberá cumplir. Como el deseo hacia Dios es infinito, cualquier Mesías no podría nunca satisfacer los deseos de redención final de la humanidad. Esto significaría llegar a Dios, y al Dios infinito no se puede llegar jamás. Si el alma alcanza el nivel superior de Yehidal, podrá eventualmente llegar a Dios por su propio esfuerzo personal. La imperfección de todo ser humano llevará siempre a declarar como falsos a todos los Mesías que vayan apareciendo, mientras que la declaración mesiánica de perfección los llevará siempre por el camino de la divinización. Si no podemos declarar al Mesías como Dios, como ser humano es imperfecto. Pero si es un ser humano imperfecto, no podrá ser el Mesías. Un Mesías humano es un contrasentido. Si es humano, es imperfecto, y si es perfecto, es Dios. Dice el rabino italiano Ovadia ben Abraham de Bertinoro, conocido como el Bartenura, 1445 a 1515.
En cada generación nace un descendiente de Judá, que puede ser el Mesías, y cuando llegue el momento, Dios se le revelará, y entonces el espíritu oculto del Mesías se posará sobre él. Con esto quiere decir que en todas las épocas existen maestros con el nivel del Mesías, pero al no manifestarse la era mesiánica y no cumplirse las promesas, terminan sin ser el Mesías esperado. Muchos justos de cada generación, tzadikim, creyeron ser el Mesías. Por supuesto, todos se equivocaron. Lo curioso es que todos se seguirán equivocando. Recordemos que la idea del Mesías nació vinculada a la restauración nacional del pueblo de Israel, y con el nacimiento del Estado de Israel, 1948, la idea política del Mesías se cumplió. Y así como se creó el Estado de Israel sin el Mesías y sin la segunda venida que proclama el cristianismo, así también llegará la era mesiánica sin un Mesías exterior. El cristianismo, como no podía salir de este enredo teológico, creó la inexplicable doctrina de la doble naturaleza, es decir, que el Mesías era hombre y Dios al mismo tiempo, 100% hombre y 100% Dios. ¿Acaso no somos todos 100% hombre en los niveles subjetivos del alma y 100% Dios en los niveles más elevados? No todo el cristianismo cree en esta idea de la doble naturaleza. El monofisismo, la Iglesia copta, cree que el Mesías es Dios, pero no fue humano, y los testigos de Jehová creen que fue humano, pero no era Dios. Pero la Iglesia católica y gran parte del cristianismo siguen la doctrina de la doble naturaleza. Esta doctrina nació para darle alguna solución al enredo teológico. El cristianismo argumenta que Yeshua habla como Dios y justifica así su naturaleza divina. Podríamos decir que, en realidad, Yeshua está unido místicamente al Padre, un fenómeno que los cabalistas explican a través del método del bítulo, aniquilación. Para la Cábala, en el nivel del alma más elevado, Lejidá, todas las almas somos 100% Dios, y en los niveles más bajos, Nefesh, Ruach. Dios mío, líbranos de esta idea que tanto daño nos hace a todos. Si decimos que el Mesías no es Dios, que es humano, entonces es pasible de las críticas de todos en tanto que ser humano. Y un Mesías que tuviera una sola crítica dejaría de serlo automáticamente. Una aporía que solo se resuelve si terminamos con la idea del Mesías exterior que nos confunde a todos. ¿En qué locura teológica nos han metido? Las exigencias teológicas que se le imponen al Mesías exterior le llevarán inexorablemente a autodeclararse falso. Las exigencias mesiánicas, al ir aumentando progresivamente, dejarían a todo supuesto Mesías fuera de juego. En definitiva, al Mesías exterior que los propios rabinos dicen esperar. Con la interminable lista de requisitos a cumplir, lo convierten siempre en un Mesías falso. Y al ir agregando nuevos requisitos, lo trasladan indefinidamente hacia un futuro incierto. Con esta idea, el judaísmo es una máquina histórica de producción de Mesías falsos. Por su parte, con la idea de un ser humano perfecto y su posterior divinización, el cristianismo ha caído en la Neshama. Somos 100% hombre. Para el misticismo judío, todas las almas tenemos una doble naturaleza. Somos seres humanos y al mismo tiempo, en el nivel más elevado, somos 100% divinos. La doctrina de la doble naturaleza que el cristianismo ideó para el Mesías solo reafirma nuestra convicción del enredo teológico que se ha creado en torno a la figura del Mesías. Si toda alma tiene una doble naturaleza, divina y humana, como sostiene la Cábala, la doble naturaleza tampoco funciona como condición exclusiva del Mesías. La doble naturaleza mesiánica permite justificar cierta imperfección del supuesto Mesías, señalando su naturaleza humana, y, a la vez, permite exaltar su naturaleza divina y proclamarle Dios. Imaginemos que, por la doctrina de la doble naturaleza, logramos sortear el primer problema. Todavía quedaría por resolver un terrible interrogante. ¿Cuándo retornará Yeshua por segunda vez? ¿Cuáles son los requisitos para su retorno? En el cristianismo, el enredo teológico continuaría en los mismos términos que plantea la teología judía, con sus imposibles requisitos. Resolvamos el enredo teológico que ha ido creciendo a lo largo de los siglos y seamos honestos con nosotros mismos.
No nos enfrasquemos en los bucles mentales de los teólogos, que viven del encierro de nuestras mentes. Toda verdadera teología debe basarse en la renuncia a la teología, y el caso del Mesías exterior es paradigmático. De cada uno de nosotros depende la era mesiánica, de nuestro cambio interior, de nuestro trabajo de autorretención subjetiva. El Tikkun Olam depende de la Teshuvá de cada uno de nosotros. Así que manos a la obra, vamos a construir el reino de Dios. Mientras los demás esperan, nosotros no esperemos más. Llevemos al Mesías interior, a la acción. Demostremos con nuestras acciones que somos el Mesías. Lo único positivo que tiene la idea del Mesías es que nos hace trabajar hacia el futuro en la construcción del reino de Dios. Por el contrario, provoca enfrentamientos inútiles entre la gente. Si una persona cree que el Mesías es tal o cual, ¿qué sentido tiene debatir con esta persona? Es una creencia que no cambiará, porque su identidad está aferrada a esta creencia. La creencia pertenece al campo de las dependencias emocionales y logra fijarse como dogma de fe en la dimensión de la Biná. Anular una creencia es anular un dogma de fe inmutable, lo que altera emocionalmente a la persona. Si una persona cree en un Mesías que ha llegado, o en un Mesías por venir, que siga creyendo en él, le deseo que sea muy feliz en su creencia. Pero desde el análisis racional, es el poder del alma de cada uno de nosotros lo que tenemos que trabajar para alcanzar la redención. Si una creencia hace feliz a una persona, debemos sentirnos felices por su alma. Pero si esta creencia lo deja anclado en una zona de seguridad y por ello su alma sufre, ayudémosle a comprender que posee un Mesías interior que debe revelar. Recuerda suscribirte a nuestro canal y gracias por tu apoyo.